Bueno, hola a todos. Em, Frank no lo voy a poner a hablar porque sé que está ahí medio afectado. Bueno, no es que yo le dé órdenes a Frank, pero eh, ahí sobre la marcha me pasó una foto. De verdad espero que todos estén bien. Gracias por estar aquí y por conectarse en el momento que lo hagan los que no nos ven en este momento, nos escuchan en este momento. Em, para ver, hoy le pedí a Frank, como siempre acostumbramos, poníamos ahí como una canción al inicio y demás, pero y yo le decía a Dios, bueno, ayúdeme a sacarlos un poquito de la rutina. La semana pasada estuvo Melissa y nos sacó un poco de nuestra rutina de los lunes, ¿verdad? Sería muy cansado y muy aburrido que solo Franklin y yo hagamos las cosas, porque Dios no, ni Dios mismo dijo, yo le voy a predicar a todo el mundo, no, o sea, Él usa a mucha gente, Él manda ángeles, Él habla a través de muchas cosas, ¿verdad? Entonces uno debe de tener siempre como la humildad para reconocer eh, la voz de Dios en muchas cosas. Y llamó mucho mi atención esta semana que en eventos deportivos a veces hacen un minuto de silencio y a ese minuto eh, son unos cuantos segundos lo que dedican como para recordar a una persona o es un minuto de aplausos para agradecerle a alguien. Y, y yo dije, ¿qué tal si nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué tal si Dios llega en algún momento y nos dice, bueno, solo les queda un minuto de vida? Yo dije, ¿qué haría? Entonces, yo dije, quiero que nosotros hoy dediquemos solamente un minuto a esto. ¿Por qué? Porque la adoración, la alabanza es algo de nuestro diario vivir, es algo que tenemos que hacer siempre, en teoría. No es un momento que sacamos a la semana para poner una canción solamente, es algo con lo que es una práctica, o debería ser una práctica con la que nosotros eh, debamos vivir y ejercitar día a día e ir a niveles más intensos en agradecimiento, en obediencia y en adoración a Él. Nuestra vida total, nuestra obediencia es una adoración a Él. Y solo quiero que le dediquen un minuto, de verdad, que se olviden de todo y dediquémosle un minuto a Dios a partir de eso, usted y Él, sin nadie más. Eh, que no exista nada, no sé si tiene que cerrar sus ojos o qué, ahorita yo me voy a callar y va a comenzar el minuto. No sé qué le tendría que decir usted a Dios, ¿verdad? Y me acordé un poquito de la historia de la Biblia de que un día un hombre cuya vida parecía muy exitosa, Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir su alma, o sea, su vida se acabó. ¿Y qué va a hacer de todo lo que usted ha logrado? ¿Verdad? Entonces, por ahí también va un poco la enseñanza de hoy de alguien que había logrado mucho y se creyó mucho y como decimos a lo tico, lo bajaron de la nube, ¿verdad? Totalmente. Entonces, un minuto a partir de ahora.
Ok, estamos ya, el minuto se pasó unos cuantos segundos. No sé si usted sintió que era muy poco tiempo, ¿verdad? Pero a veces ese minuto, ese instante puede cambiar nuestro día, puede cambiar nuestra vida, puede generar un impacto en todo lo espiritual que nosotros no vemos. Antes de tomar una decisión en orar, una oración que tal vez dure menos de un minuto, lo puede ayudar a usted a tomar una mejor decisión. La Biblia dice, reconoce a Dios en todos tus caminos. Entonces, a veces el tomar en cuenta a Dios, como les hemos dicho muchas veces, eh, es una clave de vida. Hay cosas como las que también les hemos dicho, como para las que no hay que orar. Usted no ora para saber si tiene que comer todos los días o si se tiene que bañar todos los días. Hay cosas en las que Dios también espera que tengamos iniciativa. Si usted no tiene tal vez una dirección correcta o no sabe qué hacer ante una situación, eh, usted puede pedir sabiduría, usted puede pedir una guianza y Dios claramente le va a ayudar, pero eh, a veces también, como les hablé una vez también, una simple oración de Josué cuando le dijo al sol, detente. Él no ayunó una semana, no se tiró al suelo una semana para darle una orden al sol. Él no tenía eso presupuestado de ninguna manera. El sol se detuvo. Investiguen tal vez hoy por cuenta de ustedes, ahí les voy a dejar una tarea. ¿Qué pasa si una estrella se detiene? Si el sol se detiene, ¿ok? ¿Cuánto tiene que pasar en nuestra vida, en nuestro mundo, si algo así sucede? ¿Cuánto se tiene que mover en toda la galaxia si algo así sucede? Pero Dios fue capaz de detenerlo porque alguien le creyó en una oración tan corta también como el de la cruz que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, cuando estés en el paraíso. Hecho. A veces no sabemos cómo entrarle a Dios, pero a veces una oración corta va a ser mucho más eficaz que una hora, 2 horas cuando usted no tiene nada que hacer. Igual, si usted tiene el tiempo, sáquelo. Esté ahí las 2 horas, las 3 horas. Si no tiene mucho que decir, pues adórelo. Y Dios llenará su boca de alguna manera. De lo contrario, tenemos, creo, mucho que agradecer por nuestra vida, por nuestro país, por donde nos toca vivir y donde estamos. Em, Hay cosas que yo a veces, para comenzar, no me explico, no entiendo cómo, cuáles son las preguntas, ¿verdad? Que a veces a uno le hacen o le toca a uno enfrentarse. Yo trabajo en un lugar de comidas y ahí vende un queque de chocolate que les iba a pasar alguna foto, pero yo dije, no, los voy a antojar demasiado y los voy a poner a pensar en otra cosa, entonces yo dije, mejor que se lo imaginen. Es un queque de chocolate negro con dulce de leche, adornado ahí como con unas cositas blancas como para que resalte. A la vista cualquiera lo ve y dice, eso es un queque de chocolate. Pero siempre llega alguien eh, y la pregunta no falta. Y me dicen, ¿eso es un queque de chocolate? Por más lógico que parezca, la pregunta parece. O tal vez aquello que dice que es relleno de carne, tiene carne. Es algo irónico, algo, no sé, como sin sentido. O tal vez no estén haciendo bien la pregunta. Pero hay cosas que yo no me explico del todo. Como hace no mucho tiempo vimos en las noticias un padre agarra a su hija, yo no sé quién estaba grabando, eso es lo peor, y no hizo nada. Va la mamá, va el papá con 2 hijas, agarra a una de sus hijas y la tira a la basura. Unas cuantas bolsas de basura ahí por la calle. No sé qué pretendía. Hoy hay modas que no voy a criticar ni juzgar, pero caigamos en una realidad actual, que de la nada alguien se pone una máscara y pide ser tratado como un animal, que en su versión está representado hoy. Eh, Hoy se sienten un animal y piden su derecho a ser tratado como tal. No sé si les gustará la comida para perro, la comida para gato, pero se comportan como uno y piden eso. O vamos a ver,
con mucho amor, con mucho cuidado, con mucho cariño, sin herir a nadie, sin la intención de ofender. Igualmente, otro ejemplo, nazco hombre, mañana me siento mujer, entonces pido que me traten como una mujer y viceversa. O igual, algo que me sacó totalmente y me voló la cabeza. Eh, Veo en las noticias, hace que tal vez un par de años, eh, madre y su hija se casan. Era algo así el titular. Yo dije, bueno, se casaron el mismo día. Juntaron su boda como mi mamá hizo con una tía mía. Pero no, la mamá se casó con la hija. Se casaron, viven juntas. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿En qué estamos fallando? ¿O en qué aún nosotros estamos fallando tal vez como iglesia que no hemos representado tal vez a Dios en una manera y no hemos sabido llegar eh, a esta población que al parecer carece de una identidad, ¿no? Em, yo trabajo en un lugar, como les digo, donde se vende comida y por lo tanto un animal no puede ingresar, porque si se orina, si fuera el mejor de los casos, pues yo tengo que limpiarlo. Pero aquí lo lamentable es que pues el pelo de estos animales pueden llegar a la comida. O qué tal, si tal vez el perro está adentro, que es lo más fácil de ver en la calle, y entran niños, o entra una madre con un bebé y el perro se lanza sobre el bebé. ¿A quién le cae eso? A mí directamente, por permitirlo. Una señora eh, viene entrando con su animal y yo le digo, "Ey, mira, con todo el cuidado, igual se lo digo, y es que el animalito se tiene que quedar afuera, porque esto es una tienda de comidas. Y me hace, bueno, ¿dónde lo tengo que dejar? ¿Qué me sugiere? Y yo le dije, bueno, lo puede amarrar afuera, a las verjas. Y lo único que me dice es, usted no amarraría a un hijo. Hay versiones que nos dicen que todos somos hijos de Dios. Eso es una total mentira. Eso va en contra de lo que la Biblia dice. Todos somos creación de Dios. Pero ¿quiénes son sus hijos? La Biblia dice quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Son cosas muy distintas, como agua y aceite. Entonces, ¿qué cosas hay que normalizar? ¿Hasta qué punto hay que normalizar cosas como para intentar llegar al corazón de la gente? ¿Qué tiempo más difícil estamos viviendo hoy? Si mi hija Elizabeth, que juega a ser una gatita de vez en cuando, eh, se siente como una gata y pues es un juego, es un niño, pero ver un comportamiento así con cosas como las que acabo de mencionar en gente adulta, pues hay cosas que definitivamente uno no va a entender del todo. Em, si mi esposa y yo fuéramos gatos y ella se comporta como una gatita, como dice que es, entonces mínimo nosotros tendríamos que ser felinos y la teoría de que venimos del mono tendría que ser cierta. Entonces, pues venimos de los animales y esa gran mentira entonces se cumpliría. Y mi mamá sería una mona, y mi papá sería un gorila. Y hay muchas cosas de las que podemos debatir el día de hoy, pero tampoco sería cierto entonces que fuimos creados a imagen y semejanza de Él, y que Él nos creó con sus manos llenas de amor. Y tendríamos que estar viendo películas como Tarzán o El planeta de los simios como para entender nuestros orígenes inventados por la humanidad. Pero en fin, un ridículo total a veces, lo que nos toca enfrentarnos hoy en día. Eh, Algo de un hombre, hay una historia en la Biblia de un hombre que se convirtió poco a poco en algo así sin pedirlo. Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Todo comienza cuando
yo no acepto quién soy y para lo que fui creado. Ahí es donde comienza esto. Y cuando tal vez por algún trauma no superado en algún lugar, eh, en lugar de vivir, estoy sobreviviendo. Permanezco con vida, pero sigo existiendo, pero gracias a una mala causa en este caso. Eso es sobrevivir. Vivo arrastrando con el peso, vivo día a día con el peso de algo que me pasó y eso no me impide crecer, no me impide avanzar, no me impide llegar al cumplimiento del propósito de Dios en mi vida. Esto entonces, sobrevivir es suficiente motivo para no aceptar lo que soy y comenzar a vivir de esa manera. Entonces, la pregunta acá, lo que cabe es, ¿usted está viviendo o está sobreviviendo? ¿Cuántos años lleva usted tal vez sobreviviendo? Si fuera así. Ahora, ¿cómo identificarlo? Bueno, vamos a pedirle ayuda a Dios para que nos ilumine un poco el camino para ser guiados por Él en esta noche. Padre, gracias por este tiempo. Te pedimos que, como siempre, no podemos hacer nada y reconocemos nuestra dependencia de ti. Esta oración sería algo vano si no estás con nosotros. Esta oración sería simplemente un protocolo, algo a seguir, una rutina, si realmente no existieras. Pero la palabra que nos guía y la palabra que nos lleva a toda verdad, Señor, es la misma que nos saca de nuestra ignorancia, de nuestro orgullo, de nuestra altivez y la que nos permite parecernos más a ti, Señor. Y lejos de una moda, lejos de alguna tendencia, lejos de algo efímero, lo tuyo es eterno. Y es lo único a lo que nos queremos acercar en esta noche. Un poquito más a esa eternidad que muchas veces vemos como algo lejano, pero que día a día podemos palparla si nos acercamos a ti confiadamente. Y hoy lo hacemos, Señor, con mucho respeto, entendiendo lo que puede significar en nuestra vida esto. Te pedimos que cada persona que escuche esto, al igual que yo, nos ayudes y que el propósito de esta palabra, Señor, sea cumplido en su debido momento. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces les decía que una cosa es vivir y otra cosa es estar sobreviviendo. Sobrevivir es entonces estar subsistiendo, estar viviendo con el peso de alguna mala experiencia que me quedó. Y entonces que día a día esto me afecte. En pocas o en otras palabras se lo estoy diciendo tal vez a lo que es el significado real de esto. Entonces, Nabucodonosor es el nombre de un rey que está en el libro de Daniel, en el capítulo 4, y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Daniel, el que estudiamos la semana pasada, es ese mismo. A él le tocó conocer a esta persona. Nabucodonosor escribe el capítulo 4 del libro de Daniel, él mismo con su tinta y pluma. Ahí está desatando toda su historia y comienza a contarla en el libro como en primera persona y cuenta primero un sueño que tiene un hombre que tuvo que sobrevivir 7 años a partir del momento que comenzó su desgracia. Vamos a leer. Espérense que se me... Voy a ampliar aquí. Ahí está. Es que tengo la pantalla dividida. Voy de nuevo. Ahora sí. La locura del rey Nabucodonosor. Yo, escribe él, el rey Nabucodonosor, deseo paz y prosperidad a los hombres de todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan la tierra. Quiero que sepan ustedes las cosas tan maravillosas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Vean la introducción de este hombre. O sea, parece el más pandereta del mundo.
Parece que está escribiendo un discípulo de Jesús después de pasar una semana con Jesús mismo. Dice el 3: qué grandes son sus prodigios y milagros. Su reino durará para siempre. Un rey reconociendo el poder de Dios. Y su poder continuará de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, vivía tranquilo en mi palacio y disfrutaba de una gran prosperidad. Pero una noche, estando yo acostado, tuve un sueño que me espantó y pensamientos y visiones que me llenaron de terror. Entonces ordené que vinieran a verme todos los sabios de la Biblia, de Babilonia, para que me explicaran el significado del sueño. Vinieron todos los magos, adivinos, sabios y astrólogos de Babilonia. Yo les conté el sueño, pero no pudieron decirme lo que significaba. Ahora vamos al 8. Por último, se presentó Daniel, llamado también Belsasar, a quien le habían cambiado el nombre. Daniel lo perdió todo. En honor a mi Dios, a Dios con minúscula, el Dios de él en ese momento, cuya vida está guiada por el Espíritu de Dios. Ahí aparece ya Dios, escrito en mayúscula, y pues nuestro Dios, el Espíritu del Dios Santo. Y le conté mi sueño de la siguiente manera. Belsasar, jefe de los adivinos, yo sé que el Espíritu de Dios Santo te guía y que conoces todos los misterios. Escucha pues lo que he visto en mi sueño y dime lo que significa. Estas son las visiones que tuve mientras estaba yo acostado. En medio de la tierra había un árbol muy alto. El árbol creció y se hizo muy grueso. Su copa tocaba el cielo y se le podía ver desde los puntos más lejanos de la tierra. El árbol creció y se hizo muy grueso. Su copa tocaba el cielo y se le podía ver desde los puntos más lejanos de la tierra. Eran tan hermosas sus hojas y tan abundante su fruto que bastaba para alimentar a todos. Las bestias del campo se ponían a su sombra. En sus ramas hacían nidos las aves, y la vida de todo el mundo dependía de él. De repente, vi en mis visiones un ángel centinela que bajaba del cielo y que en voz alta decía: echen abajo el árbol, córtenle las ramas, quítenle las hojas, todo lo que lo hacía ver hermoso. Esparzan sus frutos, que huyan las bestias que están bajo su sombra y las aves que están en sus ramas. Ok, no hay un rey tan grande como Nabucodonosor en ese momento. Estamos hablando de lo que era Babilonia en ese instante. Eh, fue los mismos que conquistaron Israel, los mismos que se llevaron todo. Y ahí está en los profetas de Dios. Daniel fue contemporáneo también de Jeremías, por ejemplo. Y ahí está Daniel, Belsasar, conociendo a esta persona. Eh, entonces aquí él comienza a explicar simplemente lo que está soñando. Y Daniel le dice básicamente, bueno, ese árbol cortado va a ser usted. Y usted va a dejar de vivir para comenzar a sobrevivir por 7 años. ¿Qué fue lo que pasó con este hombre? Eh, Él dijo básicamente, este reino es tan grande y todo el mérito es mío. Todo lo que ha pasado aquí es gracias a mí. Entonces Dios le dijo, ok, ese árbol va a ser usted. Y Dios manda a los ángeles, y para explicar un poco el mensaje de ellos, Frank, ahora sí, la imagen del bicho, que no lo quise poner en la invitación, él se convierte en su locura en una bestia. Dios lo rebaja totalmente, le crece el pelo, dice que come paja como las vacas, le salen unas uñas tan horribles que parecía como la garra de un águila. Imagínense este hombre por 7 años sin bañarse, comiendo con las bestias, mojado por el agua,
cómo estaba su cuerpo vestido del pelo tan largo que dice la Biblia que parecían plumas. Esta fue la imagen más cercana a lo que yo pude entender que le pasó a este hombre dentro de su locura. Ahora, eh, cortémoslo ahí. Quíteme esa imagen, porfa, que está bien horrible. Pero fue lo más cercano. Imagínense que es estar viviendo así por 7 años, de ser el rey más grande, y que por mi altivez, por mi orgullo, Dios me quite todo. Hoy oramos un minuto. Mañana o regularmente usted en su diario vivir, sin juzgarlo y sin señalar, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le dedica usted a Dios? Si usted no lo hace en todo el día, ¿eso no es orgullo acaso? ¿No le está diciendo usted a Dios sin mencionar una sola palabra? Bueno, yo puedo vivir mi día sin usted, yo puedo tomar decisiones sin usted, eh, puedo vivir sin la guianza de la Biblia. Y usted también se puede echar flores como Nabucodonosor y decirle, sí, yo esta prédica se las quería dar hoy en mi casa y decirles también a ustedes, la casa que yo tengo, que construí con mi esfuerzo y mi trabajo fue gracias a mí. Una mentira total. A todo el mundo quien ha llegado a mi casa y quien sabe de esto, saben que fue un milagro, porque así es como Dios actúa, con 5 panes y 2 peces, con lo poco. Si yo comienzo a darme la gloria a mí, yo tal vez puedo llegar a un punto de estos. A este hombre le pasó esto realmente. 7 años viendo al rey de esa manera, todo el pueblo, todos los reyes de la tierra, tal vez burlándose de él. 7 largos años comiendo como una vaca, viviendo como una bestia en un bosque, sin nada, en su locura, perdido totalmente. Ahora, hay varias cosas que quiero ver con ustedes, pero como les decía, yo puedo contar la historia de cómo se levantó esa casa, echándome flores y diciendo, bueno, yo lo hice en mi capacidad, con mi fuerza y demás, pero cuando usted saca a Dios de su vida, usted comienza a comportarse como un ateo. Usted comienza a dar las versiones que daría un ateo. Usted comienza a avergonzarse tal vez de Dios. No lo sé. Pero qué fácil, o yo pensaba, qué fácil es predicarle a ustedes que me ponen atención. Qué fácil es predicarle a alguien que se acerca a Dios con la necesidad de ser transformado por la Biblia. Y lo difícil que es a veces estar en la calle hablándole de Dios a alguien o montarse en un bus y predicar. La resistencia que hay ahorita cada vez es más fuerte, antes había menos, de hecho. La tecnología ha facilitado mucho eh, el ateísmo. ¿Por qué? Porque la gente, recuerden, necesita ver para creer, como Tomás. Este hombre, tal vez como nunca vio a Dios, él se creía a Dios. Y en muchas imágenes, que también algunas son mentiras, también el diablo ha sacado ventaja de esto y de muchas maneras a Dios a quien no ven lo desmeritan totalmente de cosas que él hace y dan gloria a alguien que no tienen que darlo. Entonces, un minuto tal vez en su día, como el que iniciamos el día de hoy, puede ser una muestra de que usted realmente no tiene el orgullo que tenía este hombre. Este hombre no tenía ni un minuto para Dios en todo su día de 24 horas. Ni uno. Y qué duro. Ahora, em, hay algo aquí que está pasando. Frank, ¿verdad que yo no le pasé el 15? No, ok, yo lo voy a leer para ustedes. Ahora, escuchen con atención porque aquí es donde se encierra todo básicamente y aparece la misericordia de Dios en medio de todo.
Dios dicta el juicio sobre este rey, pero dice el versículo 15, córtenlo, pero dejen, o sea, corten ese árbol, quítenle las hojas, desmenucen eso como sea, no quiero verlo más, no quiero ver más ese fruto, pero dejen en tierra el tronco y sus raíces, dejen en la tierra el tronco y sus raíces, sujétenlo con cadenas de hierro y de bronce, y déjenlo entre la hierba del campo, que caiga el rocío sobre él. Esto era lo que les estaba diciendo, que caiga el rocío sobre él. Ahí ya está hablando del comportamiento que él va a tener. La lluvia va a caer y que comparta con las bestias la hierba del campo. Entonces, déjenlo, dejen en tierra el tronco y sus raíces. Entonces, hay tres cosas que quiero ver con ustedes, en las que posiblemente pienso yo que muchas veces nos podemos encontrar. Entonces, número uno, el orgullo. Cuidado con esto. Cuidado porque, ¿qué tal si esta tal vez hasta sea una última advertencia de Dios para usted o para mí aún? Porque yo soy el primero que recibo este mensaje siempre. Y con mucho temor lo doy también. Y con mucho respeto porque Dios a mí es el que me habla y yo les comparto a ustedes. Y no quiere decir que Dios no le hable a usted, ¿verdad? Usted lee la Biblia y Dios algo le dice por medio del Espíritu Santo. Y entonces yo sentí como que Dios me estaba diciendo, Daniel, ¿qué tal si esta es la última advertencia para usted? Y usted tiene que quitar mucho orgullo de su vida. A mí me duele, a mí me duele tanto no poder ir a la iglesia un domingo, porque me toca trabajar. Y a veces los jueves, cuando tengo que ir, eh, ahorita como tenía todo lo de la casa el jueves, entonces me tocaba hacer, porque yo me pasé de casa, pero la casa no estaba pintada. Había que hacerle un montón de cosas, había que arreglar el jardín, había que hacer tanto. Y yo le decía a mi esposa, hay que hacerlo ya antes de que comience, número uno, la temporada alta, porque tenemos dos trabajos, y antes que comience el invierno, porque hay muchas cosas que afuera no vamos a poder hacer con lluvia. Ya nos vamos acomodando un poquitito, pero cuando a mí me toca ir a la iglesia y no puedo, es un pesar que me da tan grande. Y llega después el domingo y yo, Dios mío, qué ganas de estar ahí, qué ganas de estar ahí porque yo sé que Dios está allá como está conmigo en ese momento en el trabajo, pero eh, el tener a mi pastor al lado, el tener a mi familia espiritual al lado, es algo que a uno también le da confianza, le da fortaleza para vivir. Ahora bien, ¿qué pasa en su vida cuando nos toca actuar? Y me pongo yo como, por ejemplo, primero. Pero ¿qué pasa cuando nos toca actuar en beneficio nuestro, cuando se trata de buscar a Dios? Cuando sea que llegue un domingo, sea que tengamos que sacar unos minutos para aprenderme un versículo de la Biblia el día de hoy. Eh, ¿Con qué actitud lo hacemos? Si es solamente por cumplir o si es por amor, ¿verdad? Entonces, un llamado primero a bajarnos un poco de ese orgullo, quitarnos esa corona que muchas veces nos ponemos nosotros y le decimos, Dios, no, eh, el que manda hoy soy yo soy el rey. No, Nabucodonosor, usted no manda, le dijo el ángel, usted va a ser cortado. Entonces, lo primero, cuando eso pasa, muchas veces pues, nos quitan las ramas, nos quitan las hojas, ya no van a llegar animales ahí a adornarnos y que el cuadro se vea más bonito en la sala. Ya nadie va a estar debajo de nuestra sombra, porque no hay sombra. Ya el viento no se va a generar porque no hay hojas. Eh, ¿Qué ha pasado tal vez con su vida? ¿Cuándo fue ese momento que usted dijo, bueno, a mí ya me quitaron todas las ramas, yo estoy como ese tronco en toda mi vida, o tal vez en una área de mi vida? En esta área de mi vida usted tal vez se siente que lleva comiendo pasto más de 7 años, como Nabucodonosor. Usted tal vez siente que lleva muchísimo tiempo en esa condición y usted no ve
ninguna luz. No digo que este sea el camino, no digo que sea un problema de orgullo, pero la historia no termina ahí. Entonces, ese es el primer punto. El segundo, em, el fruto que no se da. Em, la Biblia dice que todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego, desechado totalmente. Hablando de un juicio eh, en el momento que iba a llegar Jesús, ¿verdad? Eso era lo que estaba hablando Juan. Y que todo árbol que no da fruto, cortado y echado en el fuego. No solamente botar el árbol, no hacerlo pedazos, y que sirva al menos para algo y que si no quiso dar fruto, entonces de que al menos dé calor a los que sí quieren dar. Dios siempre busca un propósito, no simplemente va a ser cortado por nada, no. Dios le da un propósito a todo. Entonces, ¿qué tal si usted tal vez fue cortado porque no dio fruto? Usted tal vez puede llevar mucho tiempo en esto y usted tal vez se siente como Nabucodonosor porque no da fruto. Entonces, ahí hay otra cosa, o ok, puede ser orgullo o puede ser por esto. Tal vez era tiempo de hacer algo y no se hizo. Tal vez era tiempo de moverme en esta dirección y no se hizo. Y en su pasividad, tal vez Dios esperaba otra respuesta. Entonces, identifiquen tal vez por un momento si algo en su vida esto tiene o está afectando su vida espiritual, porque tal vez por ahí se esté originando un problema. ¿Se han encontrado ustedes con alguien pasivo en su vida? Yo en mi vida me topé con dos hombres muy pasivos que me dicen, voy a darle el anillo de compromiso a tal persona. O sea, y con esto no les digo que se aceleren. Y han pasado años, han pasado oportunidades. Y yo digo, de verdad, esta muchacha, ¿qué hace con este hombre? ¿Verdad? Y yo digo, ¿será que están esperando tenerlo todo? Cosa que no va a pasar porque uno nunca se va a sentir listo, ¿verdad? Pero a veces la pasividad nos hace perder tantas cosas y relajarnos nos hace perder muchas cosas también. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿verdad? No quiere decir, como les dije, que por acelerarme va a ser va a ser la mejor decisión o que sea la única decisión, no, o sea, claramente hay que hacer las cosas responsablemente, pero a veces yo me siento con una de estas personas y le digo, bueno, ¿qué pierde si le da el anillo? ¿Qué pierde si da este paso? O sea, ¿cuál es la presión que va a tener usted si ahorita usted me dice que están ahorrando para la boda, es que usted ya ha comprado ciertas cosas, pero a veces ese paso que no se quiere dar es el que nos impide avanzar en una carrera enorme. Yo me acuerdo que el día de mi boda yo estaba espantado viendo gente, Franklin estaba ahí. Yo estaba espantado viendo gente y yo dije, ¿en qué me metí? ¿En qué carajos me metí? Pero yo dije, no, Daniel, se aquí. Usted ya está casado. Yo hace un mes atrás ya me había casado con el abogado, pero yo no me sentía casado hasta que pues me echara la bendición algún pastor en aquel entonces, el de la radio. Y entonces eso me trajo a mí tanta paz. Yo dije, sí, anteriormente yo ya había actuado si el abogado no podía llegar ese día. Yo dije, no, esto es una fiesta, yo ya estoy casado. Y a partir de ahí todo cambió. Una decisión sin pasividad me llevó a disfrutar uno de los momentos más importantes de mi vida, porque el otro fue cuando nació mi bebé. Entonces, ¿qué tal si Nabucodonosor estaba diciendo, bueno, no, yo soy tan grande que no necesito a Dios? Entonces, tal vez entró en esa pasividad, en decir, no, todavía no voy a dar frutos. Que me sigan viendo desde lo alto todas las naciones y vean ese árbol, porque eso fue lo que le dijo el ángel, ¿verdad? Cuidado entonces con el orgullo,
cuidado con no dar fruto y cuidado con la pasividad. Es lo que de mi parte yo quiero decirles, pero vean el 15 una vez más. Frank, si me lo puede poner, lo tiene por ahí. No se lo pasé por más por un descuido mío que otra cosa. Antes le recuerdo, como les dije, si todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego, ese no es su propósito. Dios a usted no lo creó para que usted sea cortado y echado en el fuego. Y vamos a ver la misericordia de Dios acá. Ese no fue el final de la historia para ese hombre. Y también duele mucho, imagínense el dolor para él, todo lo que había construido por años. Usted tal vez llevaba 5 años en su trabajo y de la nada le dijeron, chao, se derrumba todo. Le quitan el fruto, le quitan esas ramas y queda solo el tronco y la raíz. Y agárrese de eso. Todo el trabajo de años, todo el esfuerzo de años, eh, derribado, disminuido ahí a nada. El 15 para ver el 15. Frank, ¿lo puede hacer más chiquitito? Posible es que tengo la pantalla mía dividida. Ahí está, gracias. Dice, pero dejen enterrados el tronco y las raíces. Dios está dictando un juicio sobre Nabucodonosor, pero le está diciendo, yo le voy a mostrar la salida también de esto. Y dice la historia que hasta que Nabucodonosor reaccionó, esto llegó a su fin. Eso le tardó 7 años. 7 años, no le bastaron 6, no le bastó uno. Con uno, tal vez para muchos de nosotros había sido suficiente, pero 7. Dejen enterrados el tronco y las raíces es el acto más grande de misericordia de Dios y de amor para este hombre, porque por las raíces usted no es arrancado totalmente y el tronco va a seguir creciendo y en algún momento se va a convertir en otro árbol. Entonces, no sé si usted tal vez se encuentra en esto, espero que de verdad no sea una advertencia, no soy quien como para decirles esta es la única interpretación de esto, ¿verdad? Como siempre les decimos, pero eh, yo aprendí de esta historia lo siguiente. Yo le dije, Dios mío, espero que yo no sea ese árbol, porque qué duro sería, porque estoy viviendo una temporada muy buena, donde creo que en muchas áreas de mi vida estoy dando fruto, eh, y no quiero ser cortado, no quiero que me quiten esas ramas, no quiero que me quiten esas hojas. Del fruto está comiendo mi hija, del fruto de mi esfuerzo, del fruto de mi trabajo, pero si ahí queda la raíz, usted vuelve a dar fruto en algún momento. Dios pudo haber dicho, arránquenlo desde la raíz, yo no quiero nada con este, no quiero que vuelva a crecer, pero no, la historia no fue así. Entonces, como les digo, no sé si esto solamente sea una advertencia, espero que no. O quizás usted ya tenga el pelo muy largo como Nabucodonosor y las uñas ya le crecieron como la garra ahí de un águila, como la pata de un águila. Pero si es así, hoy nuevamente Dios nos está dando una oportunidad para arrepentirnos. Pero nada, esto llega a pasar. Si decidimos día a día reconocer su poder y morir a mi orgullo y orar todos los días, reconociendo que necesito a Él y necesito leer su palabra y pedirle dirección, que no está de más. Ahora, recuerden algo, lo dejé por acá en mis notas. El león no es el animal más fuerte, no es el animal más grande, no tiene la mordedura más fuerte. Un jaguar tiene una de las mordeduras más fuertes, por ejemplo. Pero el león es el único que se cree rey en la selva. Las leonas salen a cazan y ellos llegan a comer, pero gracias a esta mentalidad, su reino también acaba cuando llega un león más joven y lo saca de la manada y le dice, no, esas leonas son mías. Y desgraciadamente el diablo también la Biblia lo describe como un león rugiente, ¿cierto?
Ese león rugiente no es un león viejo. Cuando nosotros lo enfrentamos, dejen de verlo como un león viejo. Es un león joven, más fuerte, que quiere atacar hacia otro león. Pero el león, de todos los animales, es el único que se la cree. Pero como les digo, en algún instante, él se sigue creyendo tan fuerte que él le da la pelea a un león más joven. Y ahí es cuando su ciclo acabó, cuando decimos, no, el trono es mío para siempre. No, Nabucodonosor, el trono no es suyo, porque Dios pone y Dios quita. Dios es el que da. Y la Biblia dice aún que Él es el que escoge los príncipes. Ninguno se puso ahí por su voluntad. Entonces, vivamos cómo llevamos esto a nuestro diario vivir, como les digo. Reconozcan en su vida, aunque sea un minuto en su vida, reconozcan a Dios. Porque ese minuto no solamente puede cambiar su vida, puede cambiar todo lo que esté pasando en una eternidad allá en el cielo. Para usted, a su favor, para su familia, para los suyos, para sus estudios, para su casa, para lo que sea. Con que usted ore un minuto tal vez por esa persona tal vez va a cambiar. Porque usted ore un minuto orando, tal vez por algo que usted esté esperando, tal vez eso le baste a Dios. Tal vez sea una oración corta. Pero Dios dice, eh, yo no quiero sacrificios, dice la Biblia. Quiero obediencia. Es riquísimo y no se les voy a mentir. Es riquísimo tal vez meterse una vigilia y orar horas y pasar horas con Dios y sacar toda una noche y decir hoy voy a leer la Biblia. Es riquísimo. Yo me acuerdo cuando yo lo hacía y agarraba la Biblia toda una madrugada y le decía a Dios, hoy quiero que usted me muestre esto, deme una nueva revelación. Ahorita yo hago eso y al día siguiente salgo a trabajar como una momia, seguramente, pero eh, hay tiempos, hay espacios que también Dios crea como una cita para nosotros. Entonces, quiero únicamente que se disponga ahorita. No sé cuál sea su situación, no sé si tenga que reconocer algo, no sé si se ha identificado con algo, pero en medio de este proceso que usted tal vez pueda estar viviendo, Dios no va a arrancar sus raíces. Y tal vez usted solo está viendo el tronco, pero Dios a usted sí lo está viendo como un árbol nuevamente, que no va a querer cortar y que quiere que lleve fruto. Entonces, solamente otro minuto más, unos cuantos segundos más, pídale a Dios, usted ahí con Él. eh, no sé cómo estará su orgullo, no sé cómo estará su dependencia de Él, eh, pero la adoración, como les decía al inicio, también se trata de eso. O sea, no se trata de unos cuantos minutos de una canción, no. Es una vida, es entender que yo vivo para adorarlo, que todo lo que yo hago es un acto que me lleva a adorarlo a Él o a alejarme de Él. Entonces, hoy no vamos a tener una canción, como les decía. Yo quiero que al final de todo esto, simplemente usted se disponga y aparte un ratito esta noche, así como una tarea más, como un trabajo extra clase. Nabucodonosor se convirtió en la bestia del circo, en esa bestia rara de dos cabezas, en la mujer peluda, en todas esas leyendas de circo, por 7 años. Tal vez el mundo espiritual lo está viendo a usted así y ya ha pasado un año usted con esa condición. Ya han pasado tal vez 10 años, ya han pasado meses y semanas y Dios tal vez está esperando una reacción suya para que se quite esa corona, para que deje su orgullo, para que deje la pasividad a la hora de buscarlo. Y cuidado, mucho cuidado con eso, pero ante todo recuerde, su raíz, ojalá Dios no diga nunca, arránquenlo desde la raíz porque ya no me sirve. Y que Dios tenga misericordia de todos nosotros esta semana. Y que si nos tienen que quitar nuestra hermosura como árboles,
que simplemente sea algo temporal y que no duren 7 años, que tengamos una rápida reacción a todo esto. Nabucodonosor termina en este capítulo describiendo todo esto y él reconoció a Dios en todos sus caminos y se convirtió a él. Y así pudo guiar también pues, a todas las naciones en ese momento. Entonces, hasta aquí llego yo, hasta aquí va a llegar la grabación. Que recuerden, están los números, el número de Franklin ahí como para las ofrendas. Eh, ¿Qué más se nos queda? Frank, hoy vamos o mañana a más tardar, en caso que hoy Frank siga muy afectado de salud, tal vez a mañana más tardar, vamos a enviarles el link de la invitación. Eh, Creo que todo lo dicho por mi parte está. Vámonos, buenas noches y saquen ese ratito hoy, que de verdad vale la pena cada minuto. Buenas noches, un abrazo, bendiciones. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Buenas noches.